es. Activo la grabación. Grabar en esta computadora. Ahora sí, comenzamos. Se me había olvidado activar la grabación, pero ya estamos listos completos para poder continuar. Como saben, sus grabaciones anteriores yo les di un grupo de YouTube y les hice uno de Google Drive para tener la información más rápido al alcance. Ya también estamos empezando a colocar la información en lo que es la plataforma. Espero que esta semana mismo ya tengamos toda la información disponible. Vamos a comenzar entonces con nuestro contenido del curso Arquitectura del Computador. Nuestro primer tema es el de multiplexores. Vamos a revisar rápidamente lo que ya habíamos conversado. Aquí tenemos la imagen de un multiplexor. Un multiplexor no es más que un circuito combinacional que tiene varias entradas y una única salida de datos. Están dotados además de cierta cantidad de entradas de control, es decir, de selectores capaces de activar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la fuente original hasta la salida. Esto funciona de la siguiente manera. La línea roja sería el selector. Estamos hablando en ese dibujo de un multiplexor de 8 entradas con una sola salida. Pueden ver como en ciertos momentos la salida está activa, vale 1 o vale 0 dependiendo de con cuál de las entradas esté conectada en ese momento nuestro multiplexor. Esto también lo podemos ver de manera de diagrama de funcionamiento de la siguiente forma. En la parte izquierda tenemos cómo está constituido normalmente un multiplexor de 2 entradas con un selector y como siempre todos los multiplexores tienen una sola salida. En la parte derecha vemos cómo opera el selector. Lo que hace es cambiar de entrada dependiendo de la señal que reciba. Cuando el selector está encendido, por ejemplo, puede que se active la señal número 1 y cuando esté apagado la señal 0. Y esa señal que está activa en ese momento pasa directamente a lo que es la salida. Este tipo de circuitos se fundamentan en lo que es tablas verdad y lógica combinacional. Resumiendo algunos conceptos importantes de los que ya habíamos hablado con respecto a los multiplexores, podemos decir que son circuitos lógicos combinacionales equivalentes a un interruptor mecánico giratario de varias posiciones, como el de un radio o el de un ventilador. Fíjense que si vamos, por ejemplo, si nosotros vamos activando, colocándolo en diferentes posiciones, supongamos que este es nuestro punto donde está seleccionado. Si nosotros lo vamos pasando y colocamos en la posición 1, vamos a tener un valor diferente de salida. Si lo colocamos en la posición 3, vamos a tener otro y así sucesivamente dependiendo de cómo vayamos girando nuestro selector. Esta es la misma manera en la que trabaja un multiplexor. Dependiendo de la combinación de valores que tengan nuestros selectores, el multiplexor va a tener una salida diferente. Por otro lado, lo podemos ver de esta manera también. El multiplexor funciona internamente como un conmutador, el cual carga los datos correspondientes a las entradas
activas en función de la combinación de señales recibidas por el selector. Ahí tenemos lo mismo, él siempre va a sacar una de estas salidas, de esta entrada, y la va a mandar como salida, dependiendo de los valores que tengan estos dos selectores. Aquí pasamos a lo que sería el siguiente concepto ya. El multiplexor permite dirigir la información binaria procedente de diversas fuentes a una única salida para ser transmitida a través de ella de un destino común. Esto es lo mismo que ya habíamos dicho, vamos a pasarlo de una vez. Aquí sí, ya hay otra diferente. Los multiplexores disponen de 2 a la n líneas de entrada, una única salida y n selectores que habilitan y ponen en contacto alguno de los términos de entrada con el dato de salida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para un multiplexor de 4 entradas, ¿cuántos selectores necesitaríamos? Necesitaríamos que la ecuación nos diera que 2 elevado a la n debe ser igual a 4. Despejando, tendríamos que n es igual a la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Entonces, un multiplexor con 4 entradas funcionando requerirá de 2 selectores para poder operar. También puede darse el caso de que tengamos la información al contrario. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 selectores activos o 3 selectores disponibles, ¿con cuántas entradas podremos trabajar? En este caso, decimos que la cantidad de entradas sería 2 a la n, vamos a llamarla x. X igual a 2 elevado a la n. N es el número de selectores, por lo tanto n igual a 3. De allí que mi resultado sería que x igual a 2 al cubo, que esto es igual a 8. Esa sería la manera de determinar cuántas entradas puede manejar un multiplexor dependiendo del número de selectores que posea. Son dos formas de poder trabajar eso. Una es, repito, definir cuántos selectores necesito para manejar mi cantidad de entradas. Y otra es cuántas entradas puedo manejar con cierta cantidad de selectores. Continuamos entonces. El multiplexor más comúnmente usado es el de 8x3. 8 entradas, 3 selectores y una sola salida de datos. Volvemos nuevamente entonces al principio y aquí podemos ver, para analizarlo con más detalle, en primer lugar un multiplexor de 2 entradas y un solo selector. En este caso nuestra salida es S, que está aquí. Nuestras entradas son X1 y X0 y nuestro selector es A, que es lo mismo que decir nuestra señal de control.
Recordando que en realidad, si estamos trabajando con multiplexores, siempre va a haber solo una salida, no importa cuántas entradas tengamos o cuántos selectores. Aquí tenemos entonces la tabla verdad que se construye para ese multiplexor. ¿Cómo se construyó esa tabla? Vamos a explicarlo aquí con más detalle. Supongamos que esta es mi tabla. ¿Cuántas entradas tengo? Tengo en este caso 2 entradas, las cuales se llaman X0 y X1. ¿Cuántos selectores tengo? Uno solo que se llama A. Y tengo mi resultado de salida, S. Pasa que esta estaba, el dibujo lo hice aparte y de un lado y tenía la tabla hecha de otro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hago aquí mi división. ¿Cuántos valores diferentes puede tomar el selector en este caso? Como hay un solo selector, decimos que solamente puede tomar 2 valores, que serían 0 y 1, por lo tanto aquí solamente hago 2 filas. De allí que yo llego y digo cuando mi selector vale 0 y cuando mi selector vale 1. En este caso, de este tipo de multiplexor sencillo, siempre va a haber una entrada apagada y otra encendida. Entonces, en el primer caso vamos a tomar como que este se encendió y este se mantuvo apagado. Y en el segundo caso como que este se mantuvo apagado y este se encendió. Eso es lógica combinacional simple. Los casos más sencillos de este tipo de elementos. Luego de allí yo voy a ver cuánto vale mi salida a final de cuentas. En este caso, fíjense que el que está encendido es este de aquí. Por lo tanto, mi salida va a provenir de él. ¿Cuántos voltios maneja esa entrada? En este caso decimos que esa entrada es de 5 voltios, porque era lo que teníamos en nuestro enunciado, y por lo tanto aquí colocamos 5 voltios. Esto sería equivalente a decir que nuestro dispositivo está conectado de aquí a aquí, porque lo activó este selector. ¿Entienden esa parte? ¿Cómo maneja ese multiplexor las señales? Ahora bien, para el segundo caso, fíjense que es muy similar. Solamente tomamos la entrada que está activa, es decir, esta entrada. Decimos entonces que el voltaje sería el que corresponde a ella, es decir, el de 12 voltios. Iría aquí. Y nuestra salida serían 12 voltios. En este caso, diríamos que entonces el que está conectado es el verde, por intermedio del mismo selector que está apagado. Entonces vean que como es un selector de solamente 2 posiciones, no puedo activar en este caso las 2 entradas al mismo tiempo. Hay ocasiones en que internamente se configura de otra manera.
Por ejemplo, se puede establecer a necesidad del cliente, de la persona que está encomendando realizar el componente, se puede establecer que con la segunda posición del selector, en vez de tomar una sola carga, tome las dos, es decir, que aquí sea 1 y 1. En este caso de color negro, fíjense que la salida sería, aquí tendría que ver llamaría aquí, y de aquí saldrían que los dos cables que están aquí unidos luego a la salida. En ese caso, nuestro voltaje de salida final serían de 17 voltios, porque se estarían sumando ambas para ese segundo caso. Lo que pasa es que solamente, como ese es un solo selector, solamente hay dos posiciones posibles. Por lo tanto, no podemos plantear allí los tres casos en un solo diagrama. Si se quiere operar los tres casos, debería haber por lo menos un selector adicional. Pero para este punto sí se puede configurar como esos dos tipos de valores. Vamos a continuar. Vean que aquí está lo que dije ahorita. Para el primer caso, allí tienen. Se conecta, está apagado el selector. Está apagado el selector. Decimos que quien está activo es solamente la señal X0. Y la salida va a ser el mismo valor de X0. Que son los mismos 5 voltios. Cuando conectamos el segundo, aquí está. Nos olvidamos del anterior. En este caso, por la configuración que nos dieron del multiplexor, recordando que esta parte de la tabla que está en azul claro al principio, donde está X1 y X2, la decide el diseñador del sistema. En ese caso tendríamos que quien está activo es X1. Por lo tanto, la salida es X1, lo cual quiere decir que es de 12 voltios lo que va a salir aquí. 12. Entonces, como les dije ahorita, esta parte de aquí es configurada a criterio de la persona que esté diseñando el multiplexor. Pero esta parte verde no, esta parte verde va a ser como decir fija. ¿Qué es esto? La salida es la sumatoria de las señales que estén activas. Es decir, las que sean diferentes de 0. Y esta parte que está aquí la voy a poner de color azul. Esta parte que está aquí también es fija, pero viene de lo que sería una tabla verdad. Al haber solamente un solo selector, solamente hay dos posiciones posibles. O está encendido o está apagado. Pero no hay valores intermedios, porque esos son valores o selectores de tipo discreto, donde o le cortan la electricidad por completo o le activan la electricidad por completo. Generalmente se trabaja como que fuera un selector de 1 voltio para no afectar en los cálculos. Cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número, por lo tanto es fácil de trabajar de esa manera. Y como la mayoría de nuestras tablas verdad que vamos a trabajar con multiplexores y otros componentes parecidos trabajan con lógica AND, la lógica AND lo que hace es multiplicar. Por eso es que se asume como que fuera 1 el voltaje del selector. Aquí tenemos se me fue. Un ejemplo, vamos a ver cómo se implementaría la tabla verdad para un multiplexor
de 2 selectores, lo cual implica que sería, recuerden que el número de entradas, es decir, x, es igual a 2 a la n, donde n es el número de selectores, por lo tanto serían 4 entradas que se van a manejar. Vamos a imaginar primeramente el caso más simple. Aquí está. Imaginemos que esta es la tabla, ¿verdad?, que nos dan. Esta parte, repito, esta primera parte que está aquí, la decide el técnico, el electrónico que está construyendo el multiplexor. Si cambiamos esta tabla en cualquiera de sus detalles, podemos decir que tenemos un multiplexor diferente. Claro está, no debe haber dos combinaciones idénticas repetidas. Esta parte que está aquí, que la voy a poner en color rojo, es de tipo fijo. Esta parte no puede cambiar porque viene del modelo de las tablas, ¿verdad? Es decir, de la lógica combinacional. Recuerden que siempre combinamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Es lo mismo que hacemos con las tablas del AND, del OR y del SOR. Esto que está aquí va a variar en función de los valores que le asignemos a cada una de nuestras entradas. Ahora bien, la idea de esta parte es construir el dibujo. Voy a borrar todos estos garabatos. Aquí tenemos, se recuerda que hablamos de la simbología. Fíjense que aquí tenemos en primer lugar, este es el símbolo para la salida. Esta es una puerta lógica ¿de qué clase? Esta que acabo de encerrar en el círculo, que es la salida de nuestro sistema. ¿Qué clase de puerta lógica es? AND, OR, SOR o NOT. Una puerta OR. ¿Qué hace la puerta OR? ¿Cómo trabaja? ¿Suma o multiplica las entradas? Suma. Por lo tanto, el resultado de esa salida va a ser la sumatoria de las puertas que estén abiertas aquí cuando estemos trabajando. Ahora bien, esta parte que está entre el recuadro azul punteado son las diferentes entradas. Aquí tenemos sus valores. Estas entradas vienen de un aparato o de varios aparatos que están ubicados en alguna parte. No la vamos a indicar porque sería colocar muchos dibujitos, pero vienen de diferentes orígenes. ¿Qué sucede? Que estas entradas funcionan como puertas lógicas AND, en las cuales se entiende que hay dos contactos aquí en cada una de ellas. Esos dos contactos van a comunicarse con los selectores. ¿Cuáles son los selectores? Los selectores son los que están en la parte inferior, en el círculo, en la línea punteada de color morado. Aquí está ese selector. Aquí viene con una carga que proviene de alguna parte del sistema. Pero recuerden que y siempre la tomamos como que fuera un 1. Pero recuerden que cuando pasamos de aquí al otro lado de este selector, él trabaja como un inversor. El selector es un inversor. ¿Qué sucede con los datos cuando pasan por un inversor? ¿Qué sucede con los datos que pasan? Se niegan. Es decir, si tenemos 1 se convierte en 0. Y si tenemos 0 se convierte en 1. Esto implica que si yo, por ejemplo,
Voy a borrar aquí. Si yo, por ejemplo, tengo aquí mis dos contactos y tengo uno conectado aquí y no puede estar conectado a un mismo inversor, los dos contactos tienen que estar a inversores diferentes. Si yo tengo esas dos conexiones, cuando vea eso en mi tabla, ¿a qué equivaldría? Vamos a imaginarnos que tenga aquí selector 1 y selector 2. En este caso, selector 1 decimos que vale 0 y selector 2 decimos que vale 1. Entonces, de estos dos, decimos que cuando está esa combinación exacta de selectores, la que está activa sería X0. X0 valdría 1. Y todos los demás valores de X son 0 en ese momento. Entonces, allí esa es la manera en la que analizamos ese tipo de diagramas. Vean que no podemos repetir, tomar dos conexiones del mismo selector, ni tampoco repetir las combinaciones. Vamos a ver esas combinaciones posibles de una en una para que puedan ser comprendidas mejor. Esta es la tabla verdad para nuestro caso, como dijimos hace un momento. Aquí tenemos las 4 posiciones válidas del selector: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Aquí tenemos el esquema de trabajo que fijó la persona que creó ese multiplexor. Este es el esquema más simple que puede haber, donde solamente hay una señal activa al mismo tiempo. Cuando una está encendida, las otras están apagadas. Vamos a estudiarlo línea a línea para poder comprenderlo mejor. Vamos a ver el primer caso. Vamos a llamarlo así. Aquí está. Es la línea que está punteada en rojo. Si se fijan, aquí lo que se establece es que cuando las dos señales están en 0, van conectadas con la entrada X0. Véalo, allí lo tienen en el dibujo. Las dos líneas de color rojo salen del 0 y el 0. Esta es S1 y esta es S2. De uno me quedó más feo que, bueno, 1. Y de ellas, del 0 de cada una de ellas, se está conectando hacia la entrada número 1. Como ambos cables están conectados, aquí decimos que la salida es estos 3 voltios que vienen de aquí, pasan por acá y salen por aquí, son 3 voltios como lo dice aquí. Estos 3 voltios son estos otros 3 voltios. Ese es el primer caso que puede pasar en ese dibujo. El segundo caso que puede pasar, aquí está. Fíjense que en esta situación me dice que conectar X1 al selector 1 apagado y al selector 2 encendido. Por lo tanto, yo conecto mi dispositivo X1 que está aquí arriba. Este es mi selector 1 y este es mi selector 2. Me dice que del selector 1 lo conecte en la parte apagado, es decir, después del inversor. Y del selector 2 que lo conecte en la parte encendido, es decir, antes del inversor. En este caso, la puerta que se abre es la de 5 voltios. Pasa por aquí el voltaje y sale
por esta parte mis 5 voltios. ¿Entiende lo que se está haciendo hasta este punto? Esto lo había explicado ya, pero quise hacer más clara la explicación porque ustedes tienen que hacerme un ejemplo como esto. Se los mandé hace días, ya debe estar hecho, pero quiero asegurarme de que lo hagan bien porque eso va a ser parte importante de su nota. Continuamos entonces con el caso número 3. Vean que en este caso dice que el selector 1 está encendido, el selector 2 está apagado. S1 y S2. Aquí está, el selector 1 está encendido, aquí está en el 1 en la parte de abajo y el selector 2 está apagado. ¿Qué hago aquí? Simplemente ambos van conectados a la entrada X2 y por lo tanto mi salida sería de 7 voltios. Finalmente, para terminar con los casos individuales, podemos ver que en este caso nos dice que ambos selectores están encendidos y que esa conexión debe ir hacia X3. Conecto aquí el encendido del selector 1, conecto el encendido del selector 2. Aquí los tenemos. Y ellos van unidos a nuestra señal número 3. En este punto se activa la señal número 3 y sale por aquí un voltaje de 9 voltios. Fíjense que lo que se le está pidiendo no es que hagan el ejercicio realmente paso por paso, sino que muestren el gráfico final de ese ejercicio. Aquí está, este sería el gráfico completo con las 4 situaciones planteadas anteriormente. Una buena forma de hacerlo es diferenciarlas a través de colores para evitar confusiones. Vemos aquí que cada uno de los casos que ya nombré al principio está representado aquí. Esta primera que está aquí es la línea de color naranja. Esta segunda que está aquí, 0 y 1, es la línea de color verde. Esta que sigue aquí, que dice 1 y 0, es la línea de color azul. Y finalmente, la que dice 1 y 1 es la línea de color rojo. Entonces, allí pueden ver lo que es la construcción, lo que se les está pidiendo del ejercicio. Otra cosa interesante aquí, el ejercicio que se le está pidiendo hacer es uno similar a este, pero más grande, porque en vez de tener 2 selectores, estamos hablando del caso básico con 3 selectores. Debemos hacer la aclaratoria de que no siempre cada combinación de selectores dará origen al uso de una sola señal independiente, sino que en virtud de como lo haya establecido la tabla verdad, en ciertas ocasiones podrían combinarse 2 o más de las entradas en una sola salida total. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Vean que estoy tomando el caso número 2. Lo único que estoy haciendo es añadiéndole vamos a cambiar el color para que no choque. Añadiéndole este 1 aquí. Es decir, estoy diciendo que cuando se produce esta combinación, que el selector 1 está apagado y el selector 2 está encendido, mi salida es la suma de 2 señales, que son esta y esta. Por lo tanto, en ese caso, mi salida sería la suma de estos 5 voltios que vienen de aquí, que van a salir,
y estos 9 voltios que vienen de aquí y que van a la salida. Al final mi salida total va a ser de 14 voltios, porque 5 más 9, 14. En su caso yo no les puse en el ejercicio que así salidas dobles, sino hacer uno básico pero de 3 selectores. Si hay 3 selectores, ¿cuántas entradas van a manejar? 8. ¿Y cuántas salidas? Ajá, hay uno que dijo 2. Tienen que estar pendientes. Siempre para multiplexores la cantidad de salidas es 1. No importa que sean 100 entradas, pero una sola salida. Vamos a limpiar. Aquí podemos ver que no necesariamente el orden y la cantidad de señales de origen van a ser igual que la cantidad de entradas que estamos trabajando. Fíjense que en este caso, por una parte, están desordenadas. X0 está con la primera entrada, ok. Con la segunda entrada están X2 y X3. Con la tercera entrada está X2 y X4. Con la tercera entrada está X3. Y así nosotros podemos combinar las salidas como querramos de acuerdo a las necesidades de cada problema. Si se desea construir un multiplexor con ciertas características específicas, se debe hacer el diseño mediante tablas, ¿verdad? Y a continuación implementarlo mediante puertas lógicas. Aquí tenemos una de las actividades que ustedes van a hacer para su nota. Al final les digo los valores de cada una y se las resumo todas, pero esta la había encomendado ya anteriormente, voy a repetir ahorita. Van a hacer el diagrama para la tabla verdad de un multiplexor que se presenta a continuación. El gráfico es ese de allí, la representación física. Eso es un multiplexor de 8 por 3. Para ese multiplexor les estoy dando esta tabla. Fíjense que en esa tabla es de tipo más sencillo que se puede hacer, ya que solamente hay una entrada activa en cada caso. Inclusive las puse en orden. Hay una sola entrada activa en cada caso de estos. Allí están los 3 selectores. El valor de salida es fácil de determinar porque, por ejemplo, en este caso mi entrada que está activa es 5 solamente y por lo tanto aquí debe ir un 5. En el último caso está activo solamente un 9, debe ir aquí un 9. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí en vez de un 0 hubiera un 1? ¿Cuánto sería el valor de esta salida? Para esta línea que está aquí, repito, si yo cambiara y en vez de haber un 0 ahí donde marqué con rojo, hay un 1, ¿cuánto valdría mi salida final? 3 no. 15, ¿por qué 15? Ah, 12, sí, 15. Ahí sí está bien. Pensé que había marcado la del 7. Bueno, 12 que está en la X3 más 3 que están aquí. Ambas están activas, por lo tanto ambas van a salir. Aquí mi resultado sería 12 más 3, que son 15. Igualmente puede presentarse el caso de que alguien en su locura coloque todos estos valores en 1.
Entonces, si la persona coloca todos estos valores en 1, ¿de cuánto sería esta salida? La salida total, ¿cuánto me daría? $50, ¿no? $50 sería mi salida total si el ejercicio lo hubieran planteado así. Pero ¿qué sucede? Que en el caso del dibujo, cuando se presentara esta combinación, debería unirse con todas las entradas del sistema, y eso sería un montón de cable. Por lo tanto, para que no se les vea tan feo su dibujo, lo vamos a dejar tal como estaba originalmente. Es decir, ustedes van a hacer una gráfica similar a esta, pero más grande, porque no hay dos selectores, sino hay 3. Hay un selector más. Hay un selector más y hay 4 entradas más. Por lo tanto, su dibujo va a ser bastante más grande. Pero es simplemente eso, ir uniendo líneas y colocando los cables donde correspondan. Cuando vean que el cable está en 0, toman la parte de arriba. Cuando vean que el cable está en 1, toman la parte de abajo. Y no cometan el error que cometí yo, porque este fue error de transcripción. Identifiquen sus componentes aquí, que yo he tenido que añadirlo en cada diapositiva porque se me olvidó cuando hice el dibujo originalmente. Pero deben identificar aquí a cuál hace referencia cada salida. Eso quiere decir que en el caso de ese ejercicio, lo que son las entradas no van a tener solamente 2 contactos, se van a activar con 3 conexiones, porque ellas tienen que estar conectadas o inclusive 3, la pueden ver, inclusive ni siquiera necesitan ponerle 3 conexiones para que ahorren. Aquí tienen una que haga el papel de la que dice 3 voltios, por decir algo, y la unen con la que esté activa en ese momento de esto. 2, 3. Eso es como que tuvieran aquí intermedio ¿cómo se llama? Otra función AND. Entonces van a hacer su dibujo de esa gráfica. ¿Entienden lo que se les pidió hacer en ese ejercicio? Repito, saben que es una sola. Ay, ya, este color no. Lo que van a dibujar lleva una sola salida, que es la que son de color verde. No pueden poner el color que ustedes quieran. Yo lo pongo verde por costumbre, porque todos los dibujos los estoy haciendo así. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 entradas diferentes. ¿Cuántas llevo? Se me pierde la cuenta. 2, 4, 6, 7, 8. Y tiene 3 selectores. 3 inversores, que es lo mismo que decir selectores. Aquí está 1, 2 y 3. ¿Qué van a hacer ustedes? Voy a cambiar de color. Aquí tiene cada uno, debe tener su salida con el voltaje correspondiente. Por ejemplo, para este primer caso es 5. Nada más voy a hacer 2 porque si no se me va a ir toda la pizarra. Y para este último caso es 9. Luego de allí, lo que van a hacer son las diferentes conexiones. Por ejemplo, vamos a decir que para el primer caso está conectado a los 3 ceros. Por lo tanto, el primer caso va así.
Deben procurar que las líneas no queden montadas, o sea, que no queden, que se distinga cuál es cada una. Preferiblemente usen colores. Sí, parece de la iglesia. De la esquina. Payaso. La dijo amor. Toma, Milena. Ajá. Entonces, vamos a suponer, no voy a colocar el último caso, porque si coloco el último caso, va a ser demasiado sencillo, porque serían las 4 de abajo. Pero vamos a suponer que nuestro caso fuera el caso número 1, 2, 3, 4, 5, 6. El caso número 6, donde esta está conectada en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería aquí, en esta. Esta está conectada de aquí del 1, que es la parte de abajo, hacia esta que está aquí. Está conectada del 0 de la segunda. 0 viene para acá. Y está conectada con el 1 de la tercera. Quiere decir, viene de aquí abajo. Eso es un dibujo que les recomiendo. Lo pueden hacer con el programa Día, que les recomendé hace días ya. Lo hacen grandote y él los acomoda para cuando vayan a imprimir les quede todo nítido. Entonces esa es la idea de esta primera tarea. Esta tarea, como va a ser bastante engorroso que ustedes cuadren ese montón de líneas, tiene un valor de... no me recuerdo, ahorita se los digo porque si me pongo a decirles de una vez me va a decir, profesor, pero usted dijo que era tanto. No me recuerdo si son 4 o 5 puntos. Es algo así. Pero esto va a ser parte de su nota del PC1. Yo no les voy a hacer un examen en sí. Les estoy recordando que esto lo expliqué hace días y se lo mandé, creo que en la primera o en la segunda clase les dije que tenían que hacer ese dibujo. Si no me equivoco, son 3 cositas que les pedí que hicieran. O 4. Y entre ellas van a ser 10 puntos de su nota del PC1. Vamos a continuar revisando entonces. Ya expliqué esto. Vamos a continuar con el siguiente contenido. Fíjense que esto, nuevamente digo, esto es un multiplexor. El multiplexor se abrevia como MUX. Esa es la forma abreviada de hacer referencia a un multiplexor. ¿De qué clase es este multiplexor? Simplemente de cuánto es. Será de 8 por 3, de 2 por 2, de 5 por 1. Díganme ustedes de cuánto es ese multiplexor. De 2 por 1 exactamente. Entonces ese es un MUX de 2 por 1. Vamos a construir la tabla verdad para ese multiplexor. En este caso vamos a preguntarnos primeramente en realidad cuántas entradas se manejan en este circuito. Díganme ustedes cuántas entradas ven allí. 3 exactamente, porque aquí hay 2 entradas y 1 y 0. Y aquí hay, esto es otra entrada porque también es controlado por un valor de una fuente externa. Para esta otra metodología tomamos como que eso fueran 3 entradas diferentes. Entonces la tabla verdad de este tipo de modelo de trabajo está conformada por 8 filas, porque 2 a la 3 es 8. Recordemos que estábamos hablando que el tamaño de la tabla era 2 elevado a la n, que es el número de entradas. En este caso es 2 a la 3, que es igual a 8.
Para construir la tabla verdad, solo hay que entender el funcionamiento del multiplexor e ir llenando los valores correspondientes. Aquí está la tabla verdad a la que les hacía referencia. Vean que se supone que este valor de aquí es fijo. Y estos valores de aquí son los con los que podemos ir jugando. Pero a nosotros nos dan, en este caso, una ecuación que es la que nos va a permitir construir esos valores. Dice, aquí colocamos, ustedes saben que esta es la misma numeración que se hace con las tablas verdad normales cuando son de 3 espacios. Tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente hasta llegar al 1, 1, 1. ¿Qué sucede? Nos dan la ecuación de ese multiplexor. Fíjense que según esa ecuación nos dicen que f vale 1 cuando primeramente S', esta es S, S' es igual que decir la inversa de S, yo les mandé a hacer la vez pasada también una tarea que no la metí en cuenta. Ya la voy a incluir, ahorita me la van a recordar para incluirla en el puntaje. La inversa de S, por lo tanto quiere decir que si S vale 1 para que esté activo, S' es cuando está en 0. Entonces el primer caso es que la función es verdadera, el resultado de este lado, cuando S' multiplicado por I0 me da 1. Este cálculo lo hicimos anteriormente, no lo voy a volver a hacer. Recuerden que si yo estoy hablando de S', estoy diciendo que todo esto se me convierten en 1 para que sea S', y estos que tienen 1 se convierten en 0. Por lo tanto, aquí tendríamos que multiplicarlos por I0. En este caso, en este primer caso, no se verifica la ecuación porque 1 por 0 me da 0. Y así vamos verificando cada uno de los demás casos. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada, no lo voy a repetir mucho porque creo que había quedado claro la vez pasada. ¿Dónde se produce el verdadero? En estos dos casos de aquí solamente. Para i igual 0, es decir, para esta primera ecuación. Para la segunda ecuación nos dice que S debe ser igual a 1. Aquí está S. Recuerden que S' son los ceros, S son los 1. Y 1 debe ser también, al multiplicarse entre ellos, debe dar igual a 1. Por lo tanto, aquí está en 1 y aquí está en 1. Quiere decir que mis dos casos verdaderos son de función, son estos dos. Pero esos casos siempre van a depender de la ecuación que nos hayan dado de este lado. Nos pueden dar cualquier clase de ecuación para obtener nosotros los valores de cómo funciona ese sistema. Hablamos un poco de los mapas de Carnot. Aquí está. Y trabajamos fue con esta parte de las fórmulas. Yo les mandé a hacer completa estas fórmulas, ¿verdad? Ustedes yo los mandé a hacer estas fórmulas completas.
Nadie dice nada. Bueno, voy a asumir que no se las mandé a hacer, entonces no lo voy a incluir en la actividad. Lo voy a dejar tal como la tenía. Porque no me había acordado de esas fórmulas de... que creo habérselas mandado a hacer. Pero bueno, vamos a colocar aquí para en otro curso posterior acordarme de incluir eso en mi contenido de evaluar. Aplicar. No, si no lo pedí, no importa. Ya estamos al final de lo que es el contenido. No lo voy a... Pero sí hay partes que me recuerdo que las pedí, en base a ellas que voy a colocar. Aplicar fórmula. Se recuerda que las estuvimos desarrollando de una en una. Entonces le dije, páselas a limpio y las añaden como tarea. ¿Se recuerdan cómo traje esa fórmula, no? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan cómo traje esa fórmula? Digan algo. Ajá. No se recuerdan. Vamos a explicar cómo trabaja esa fórmula entonces. No se la voy a dejar como tarea porque si no se los indiqué la semana pasada, no se los voy a poner hoy como tarea. Vea lo siguiente. ¿Dónde está mi dibujo? Uy, me fue mucho. Quiero es la fórmula. Quiero mantener la fórmula mientras que me devuelvo a la tabla. Imaginemos que tenemos esta tabla de aquí. Vamos a analizarla en base a la fórmula anterior. Necesito que estén pendientes con la fórmula esa. Voy a hacer algo. Déjenme abrir un archivito de Word rápidamente para que me quede la fórmula a la vista. Para que se ponga todo blanco y así puedo trabajar mejor. Uy, no se pone todo blanco, ya va. Vamos a ver con cuál lo puedo poner todo blanco. Con un bloc de notas. Porque lo que necesito es nada más que se ponga el fondo blanco. Con este está más fácil. Vamos a imaginarnos que ese es nuestro ejercicio. Voy a escribir primeramente la fórmula aquí para tenerla a la mano. La fórmula me dice F igual a S' por I0 más S por I1. Esa es nuestra fórmula con la que vamos a trabajar. Ahora bien, ustedes se recuerdan que nosotros teníamos hecho una tablita allí, la cual era algo como esto. Valor de S, valor de... No tanto espacio, pero me va a caer 1, 2, 3. Ajá. Valor de I sub 0, valor de I sub 1 y resultado de la fórmula. Comenzamos aquí con 0. Lo voy a poner más pegado. 0, 0, 0. Luego teníamos 0, 0, 1. Luego teníamos 0, 1, 0. Luego teníamos 0, 1, 1. Luego teníamos 1, 0, 0.
luego teníamos 1, 0, 1, luego teníamos 1, 1, 0 y finalmente teníamos 1, 1 y 1. Voy a separarlos un poco porque si no, cuando no van a tener mucha legibilidad ustedes. Allí pueden leer bien. ¿Pueden leer bien lo que estamos haciendo allí? Sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo era la aplicación de esa ecuación, de esa fórmula. Recuerden que, vean, aquí tienen nuestro primer caso. Vamos a empezar con el caso número 1. Vamos a simplemente sustituir los valores. ¿Cuánto vale S'? Si S vale 0. ¿Cuánto vale S' si S vale 0? 1. ¿Cuánto vale I0 en esa línea? 0. ¿Cuánto vale S en esa línea? S en esa línea, no pueden irse para ninguna otra. 0. Ay, perdón. ¿Y cuánto vale I1 en esa línea? 0. ¿Cuál es el resultado de esa ecuación? 0 más 0, que es igual a 0. Por lo tanto, mi valor de F va a ser 0. Nos pasamos a la segunda línea. Al segundo caso. Volvemos a empezar con el análisis. ¿Cuánto vale S'? Vuelve a valer 1 nuevamente porque la inversa de 0 es 1. ¿Cuánto vale I0? Se mantiene igual. ¿Cuánto vale S? Se mantiene igual. El único que cambió fue I1. Sigue dándonos 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. Por lo tanto, el resultado sigue siendo 0. Luego de allí, vamos con la siguiente línea. En este caso, sigue valiendo 1 la parte de S'. Vean que allí tenemos que I vean que en este caso cambió el valor de I sub 0. Esta vez vale 1. Por lo tanto, aquí va un 1. S vale 0 y su 1 vale 0. Por lo tanto, 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Aquí tenemos el primer caso donde F es verdadero. Hacemos lo mismo para las siguientes líneas hasta que llegamos al final. Aquí nuevamente la inversa sigue siendo 1. Esta sigue estando activa. Aquí la S directa es 0, pero esta está activa. Mi salida nuevamente sería de valor 1. Seguimos haciendo lo mismo. Ahora la inversa vale 0. Porque la inversa de 1, que es el valor de S, aquí hubo el cambio. La inversa de 1 es 0. Por lo tanto, aquí en mi primer dígito iría un 0. Y su 0 vale 0. Aquí la inversa de... Aquí es la S directa.
y aquí es I sub 1. Esto me daría 0 por 0, que me da 0. El siguiente caso, seguimos haciendo lo mismo. La inversa de 1 es 0. La I sub 0 está apagada. Esta que está directa aquí, que es 1, y esta está encendida. Por lo tanto, mi resultado aquí sería 1. Luego de aquí, seguimos haciendo lo mismo. 0, esta vez aquí está encendido. Aquí está encendido. Aquí está apagado. Por lo tanto, me daría 0 y 0, que mi resultado es 0. Y finalmente, para el último, aquí es 0. Aquí está encendido. Aquí está encendido. Aquí también. Mi resultado sería 0 aquí y 1 acá, que me daría 1 aquí al final. Vamos a pasar esta fórmula, la voy a colocar aquí para que les quede mejor la visualización. Mucho. Ahí está lo que acabamos de hacer ahorita. Fíjense que tenemos el mismo resultado esperado de nuestros cálculos. Lo que se está haciendo es ir evaluando de uno en uno los diversos resultados. ¿Entendieron lo que se hizo aquí? Déjame subir el chat porque lo bajé para trabajar y no lo he visto hace rato. No había nada, puros ceros aquí. Se atoraron en el montón de ceros. ¿Entendieron esto? Bueno, descanso 5 minutos para que piensen bien sobre ese asunto. Y continuamos luego de este pequeño corte comercial. Aprovechen, tomen agua, estírense, cafecito, beso a la novia, lo que necesiten para despertarse. ¿Que explico un poco más? ¿No entendieron? Bueno, vamos a poner la pausa y vamos a esperarle hasta las 7 y 5. A las 7 y 5 continuamos porque quiero que me dé tiempo de explicarles el resumen que les hice de las tareas que tienen que hacer completas. Entonces voy a poner pausa.